Muchos se habrán preguntado, o quizás no, de una posible, o mejor dicho, un posible reencuentro de este personaje. Uno del pasado, otro actualmente y cosas así, ¿no? Muchas cosas de esas nos vinieron de la mente cuando uno veía series o películas diciendo, mira el reencuentro o el regreso de tal personaje o de tal técnico, de tal cual, ¿no? Pues de eso se trata el día de hoy, de qué hubiera pasado si en Cobra Kai, hubieran hecho aparición Julie Pierce de Karate Kid 4 y Dutch, uno de los veteranos del Cobra Kai de John Kreese de 1984. Y claramente, ¿qué aportarían a la trama? Y entre otras cosas, etcétera. Así que vamos a ello. Muy buenas tardes, noches o buenos días y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, como ya les dije, vamos a hablar de qué hubiera pasado si los personajes de Julie Pierce y Dutch de Karate Kid hubieran hecho aparición en Cobra Kai. Ahora, para iniciar tenemos que tomar en cuenta que a estos dos personajes, pues, solo les hicieron mención una vez en una sola temporada y en la misma. Me refiero en la temporada número 2. Sí, muy temprano, ¿no? En la temporada número 2. La primera, si mal no recuerdo, fue en el capítulo 5 o 6 de la segunda temporada, cuando Sam y Robbie estaban entrenando en el Miyagi-Do, por supuesto, y estaban aprendiendo la técnica del equilibrio en el jardín, donde tienen que estar sobre esa tabla de madera en el estanque. Y ahí tienen que desarrollar mejor el equilibrio. Entonces ahí ellos le hacen a Daniel una pregunta. ¿Usted lo ha hecho, Sensei? ¿Lo ha practicado? Y Daniel le responde que no, nunca lo ha hecho, nunca lo hizo, pero no, no, perdón, me equivoqué. Daniel dice que lo hizo una sola vez, pero que le costó mucho, que fue ah, con alguien que también el señor Miyagi conoció y entrenó. Esa era Julie Pierce. Entonces ahí fue la única vez que se hizo mención. Luego es cierto que para las siguientes temporadas ya no se hizo más mención y salieron como rumores y teorías de que posiblemente iba a volver para, qué sé yo, para ser la nueva árbitra en los torneos All Valley, para el Sekai Taikai, para no sé qué y ta. Pero eso nunca pasó. Solo fue mencionada en un entrenamiento para el inicio de la temporada. Ahora, ¿qué pasa con el personaje de Dutch? Uno de los Cobra Kai originales de John Creed. Y digo originales porque obviamente fue el que apareció en la primera película. El que era el más bravucón, el más violento, el que más atacaba con más agresividad y era más fiel a la filosofía de Cobra Kai. Atacar primero con fuerza y sin piedad. Porque él mismo, si él hubiera sido el rival de Daniel y no Johnny, entonces él hubiera pasado mucho peor. Porque Johnny lo único que hacía era mantener alejado a Daniel de Alice, porque Johnny era arrogante, obsesivo y muy obsesionado con Alice, porque, ok, terminaron, pero aún así él sentía algo por ella y no quería que nadie más se le acercara. Pero con Dutch, digamos que ahí la cosa hubiera escalado un poquito más los niveles. Pero claro, al final de la primera película, se vio que él no era fiel ni a sus amigos, ni a sus compañeros de dojo, porque cuando se vio que John Kreese, enojado por la derrota de Johnny, lo ahorca intentando asesinarlo, él, él, a diferencia de los otros dos que intentan parar al sensei, él no mueve ni un músculo y más bien le da de espalda a ellos, como diciendo, ese es su problema, yo no me meto. Así que, el peor compañero que pudiste haber tenido para entrenar, Johnny. Entonces, esa fue la última vez que lo vimos. También
En los flashbacks de la película número 3 bueno, flashbacks no, en los recuerdos durante la película número 3 se hace mención en esta parte. Pero lo último que se sabe es que este personaje años después fue encarcelado en la cárcel de Longwood obviamente por violencia o asesinato, etcétera, porque obviamente este personaje era demasiado violento. Y bueno, también sabemos que al final el actor que le daba vida a este personaje pues falleció tiempo después. Pero, ¿qué pasa? Y obviamente su única mención, como yo les dije, él también fue mencionado en la temporada número 2 justo al final, como entre los capítulos 9 y 10. Justamente en la escena del bar, cuando Johnny se reencuentra con sus viejos amigos de Cobra Kai para recordar viejos tiempos, y porque uno de ellos pues estaba luchando contra el cáncer, estaba en sus últimas y querían darle como un último viaje para despedirlo, ¿no? Entonces, ahí se hace mención de, sí, volví a abrir Cobra Kai, pero ahora yo soy el sensei, voy a mi viejo maestro, no debo confiar en él, pero parece que quiere cambiar, entonces voy a tratar de ser buena persona y creer en él. Incluso ahí es cuando mencionan a Dutch, diciendo, ya qué le pasó, recuerdo que este siempre era muy devoto a Cobra Kai, ¿qué le pasó? Y todo el mundo decía, bueno, que creo que anda por ahí, y otros dijeron que terminó en la cárcel y tal. O sea, mencionó así como muy breves y cortas, o sea, que casi nadie sabía nada de él, como desapareció, pero al final se supo que terminó en prisión. Y no se vuelve a mencionar nada de él, pero ahora, el punto clave del video es, ¿qué pasaría si ellos dos volvieran en Cobra Kai? Hubieran vuelto. Julie, obviamente, pues, ah, en la temporada 2 pues, no en la temporada 2 porque sino un poquito más adelante, o bueno, si lo quieren poner en la temporada 2 ella volvería, les explicaría un poco de cómo conoció a Miyagi, lo que le enseñó y tal, compartirían cosas con Daniel, también con Sunny y Robbie, y pues les mostraría cómo dominar lo que sería la base del ejercicio del equilibrio de la tabla. También otras bases del equilibrio y tal, porque Yuri ya sabía karate desde niña. Ella fue entrenada por un mejor amigo de Miyagi de la guerra. Entonces, pelear ya sabía pelear. Lo único que necesitaba era su propio equilibrio, porque realmente no podía ni contra sus propios bullies, porque, qué sé yo, le tenía miedo al final, ¿no? Al principio, después sí lo derrotó. Pero eso le enseñaría bases de equilibrio, incluso mejoraría aún más con Daniel, ya que incluso yo creo que ella sería como la segunda, le ayudaría a ella como sensei, como cuando Daniel viaja a Okinawa para tener nuevas respuestas, reconectarse con sus raíces y tal, como para encontrar un nuevo camino a cual seguir, a obtener fuerza y seguir luchando. Pues Julie ahí sería como la segunda sensei, la que daría como esa fuerza para que el Miyagi siguiera fortaleciéndose y mantuviera su defensa, ¿no? Obviamente también conocería en algún punto a Johnny. Al principio, capaz, le quedaría así como bien por esa actitud de rudeza. Le quedaría bien, pero en otras cosas le diría, pero habría como una química chocante, ¿ok? Como de, me agradas, pero hay otras cosas que no te pasa, no te pasa, ¿sabes? Como va y viene, va y viene. Entonces ahí seguiría. En el caso de Dutch, yo creo que si este personaje hubiera salido en su momento de la cárcel y pues queriendo, qué sé yo, volver a retomar el dojo, pero a su manera, o incluso dar, no sé, su propia manera de enseñar karate como lo hizo Johnny, entonces en este caso, obviamente, él mismo no era muy listo, obviamente no, pero yo creo que entendería que si lo hace donde enseñaba, puede que Johnny entrara ahí y dijera, mira, ¿cuánto tiempo es desde que me abandonaste y me dejaste casi moribundo, eh? Entonces habría como una especie de choque ahí.
Entonces realmente digamos que buscaré un dojo o donde entrenar karate, enseñar en otra parte del valle. Y entonces ahí es cuando el conflicto comenzaría a formarse porque primero Johnny se daría cuenta porque enseñando Cobra Kai en el dojo donde siempre entrenó, se daría cuenta de entre voces, oídos y tal, o entre los muchachos por la actualización de las redes sociales y tal, internet, de que hay alguien más que está entrenando, enseñando Cobra Kai. Y yo le diría, alguien más enseñando Cobra Kai, pero si el viejo está muerto, no he visto a mis amigos en mucho tiempo, ¿quién coño estaría enseñando Cobra Kai? Soy yo Cobra Kai. Entonces investigando diría, un momento, este me hace familia, ese no es el maldito Douche. Entonces, entonces ahí Johnny se daría cuenta de que Douche ha sido el que ha estado pues enseñando Cobra Kai y como desaparecido, sin dado rastro y tal. Entonces obviamente haría que él chocara con él y quisiera pues como establecer una comunicación más directa con él, ¿sabe? Al principio. Luego Daniel se toparía nuevamente con él, quizás lo reconocería más rápido, no lo sé, porque capaz le diría como la típica escena de con puntos o sin puntos, eres carne muerta, carne muerta. Entonces Daniel ahí reconocería, ah, tú eres Douche, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Veo que sigue siendo tan idiota como siempre, porque recordemos que Daniel al inicio de Cobra Kai era un poco arrogante. No tanto como Johnny, pero un poquito menos, pero lo tenía un poquito. Entonces, digamos que el Dutch, digamos que simplemente por revancha o qué sé yo, ah, intentaría atacar a Daniel y él pues lograría defenderse hasta estar en un punto en el que ninguno de los dos lograría dar un golpe. Se estarían como bloqueados así como, veo que te has fortalecido. Y yo veo que tú sigues siendo tan directo como siempre, porque recuerda muy bien que te vencí con una patada directa al abdomen, ¿eh? Entonces, siguiendo con todas las temporadas y tramas, Dutch llegaría a un punto en que al regresar John Chris se uniría a él para demostrar a Johnny cuál era el Cobra Kai original, porque digamos que recordamos que Johnny fue cambiando para ser mejor persona y tal. Entonces, luego llegaría el torneo número 4, número 4, número 2 de la cuarta temporada. Ahí Cobra Kai volvería a estar en la cima otra vez con Terry Silver. Wow, aquí todo sería una locura, porque ahora sería ver como Dutch, no sé si lo sacarían del dojo, porque dicen, no, eres muy rígido, no queremos, rígido no, perdón, sería, eres muy cuadrado y no me gustan los cuadrados aquí, queremos algo más libre, ¿de acuerdo? Mucho más explosivo, mucho más, menos técnico, esa sería la palabra, menos técnico, así que fuera de aquí. Entonces eso al final causaría que, bueno, se disculpara con Johnny, con Daniel, con Julie, pero digamos que la trama hubiera evolucionado de una manera gigantesca, que tú dijeras, ¿qué rayos está pasando aquí? ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Quiénes van a entrenar? ¿Qué técnicas van a aprender? Porque las técnicas poco a poco fueron como evolucionando también, pero hay algunas como que medio se olvidaron. La del tambor, ahí está. La grulla fue usada como una o dos veces, o tres, o cuatro, como en momentos muy leves. Incluso en uno cómico cuando Johnny entrena con Daniel y que, estoy listo. Pero digamos que todo Cobra Kai daría un giro bastante de 160 grados por solo aparición de dos personajes, uno más icónico que el otro, ya sea por la chica que era más talentosa que Daniel, o un chico más rudo que Johnny, que era más fiel a Cobra Kai, etc. Pero dime qué opinas tú. ¿Te hubiera gustado ver a Douche y a Julie Pierce en Cobra Kai? ¿Piensas que la historia seguiría igual o aumentaría de nivel mucho más grande? ¿O, o, o simplemente te hubiera gustado solo las menciones como se hicieron en la serie y ya está? Déjame todo aquí en los comentarios. Cuídense y hasta la próxima.